Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada organizada por la Subdirección General de Innovación y Digitalización de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del MAPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hoy vamos a hacer un intercambio de experiencias entre grupos operativos y proyectos innovadores sobre valorización de sus productos en la agricultura, ganadería, industria agroalimentaria. Bien, vamos a presentar a doña Cristina Simón, coordinadora de la Subdirección General de Innovación y Digitalización del MAPA, que además de la bienvenida y presentación de la jornada va a hablarnos del contexto de las medidas de innovación en la programación de desarrollo rural. Cristina, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué ¿Qué tal tal? estás? Muy bien, Bueno, fenomenal. pues gracias. Como ha dicho Carlos, soy Cristina Simón, coordinadora en la Subdirección General de Innovación y Digitalización, y quería daros la bienvenida a una jornada más de intercambio de experiencias entre grupos operativos y proyectos innovadores, y en este caso el tema es la valorización de subproductos en la agricultura y la ganadería y la industria agroalimentaria. Bueno, esta jornada lo que persigue es compartir ejemplos de proyectos innovadores de la Asociación Europea para una Agricultura Productiva y Sostenible, principalmente los desarrollados por grupos operativos financiados por los programas de desarrollo rural de este periodo en el que estamos, 2014-2020, pero también por proyectos del Programa de Investigación Europeo Horizonte 2020. Y todos Cristina, relacionados perdón con... que te interrumpa un segundo. Dime. La presentación, tenías una presentación para que la podamos ver. No sé si la quieres compartir ya o un poquito más tarde. Sí, un poquito La más tarde. presentación. Ah, Ahora, vale. sí, Hazme ahora la precio. comparto. Vale, perdona, Sí. gracias. Nada, bueno, y pues esta jornada, como ha dicho Carlos, es una jornada que pertenece a una serie de jornadas de intercambios de experiencias entre grupos operativos que se ha estado haciendo este último año desde la Dirección General de Desarrollo Rural. En este contexto, la Red Rural Nacional ya ha hecho más de 14 jornadas de intercambio de grupos operativos, y luego nosotros desde la Subdirección de Innovación hemos retomado estas jornadas para seguir dándole difusión a los proyectos que estéis realizando sobre temáticas que vemos importantes. Entonces, quería puntualizar que todas las jornadas las podéis encontrar en la página web de la Red Rural y también están subidas en el canal de YouTube, por si queréis ver alguna jornada de otra temática. Se han realizado jornadas de diferentes temáticas, como por ejemplo mejora genética en agrícola, ganadera, o gestión de explotaciones forestales, ganaderas y agrícolas, cambio climático, sanidad vegetal y animal. Y bueno, en estos miércoles innovadores que estamos haciendo nosotros, hicimos ya una jornada de intercambio de experiencias sobre suelos hace 2 miércoles, y dentro de 2 miércoles haremos una sobre innovación social. Así que os animamos a estar pendientes si veis que os puede interesar. En esta jornada de hoy de valorización de subproductos en la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, vemos que se solapan 2 ámbitos de actuación muy importantes y estratégicos para aprovechar todo el potencial que tiene el sector agroalimentario y forestal para un futuro más competitivo y sostenible. Es por ello que, como habéis visto en el programa, antes de compartir vuestras experiencias entre grupos operativos y proyectos Horizonte 2020, voy a hacer yo una pequeña ponencia contextual sobre las ayudas a la innovación, y luego vamos a hacer dos ponencias sobre bioeconomía, una desde el ámbito más institucional y político y otra sobre las potencialidades que hay en la bioeconomía en España. Entonces, bueno, esperamos que esta jornada sea de provecho, que os permita conocer los resultados que están teniendo en otros proyectos relacionados pues, con la Asociación Europea de la Innovación, y que también os permita conocer entidades que están haciendo o trabajando sobre los mismos aspectos que vosotros, para ver si de esta manera podemos crear red y sinergias para futuros proyectos. Vale. Bueno, pues brevemente, la innovación agroalimentaria a nivel de este periodo se ha instrumentalizado a través de 2 políticas. Tenemos, por un lado, la política agraria común y, por otro lado, la política de I+D del Horizonte 2020, que en el próximo periodo va a ser el Horizonte Europa. En cuanto a la política agraria común, lo que se ha hecho, la Asociación Europea para la Innovación, lo que se ha asegurado es que la innovación se transmitía creando a través de la medida 16. Se creaba la medida 16 de cooperación para que precisamente se pudiese hacer un impulso a los grupos operativos y a los proyectos innovadores.
Por otro lado, en la política de I+D ha sido a través del Reto Social 2, donde se ha configurado todo el sector agroalimentario, las ayudas al sector agroalimentario y la bioeconomía. Estos dos instrumentos de la Asociación Europea para la Innovación, o EIP Agri por las siglas en inglés, bueno, pues también se han visto reflejados en la red europea que se ha creado, la EIP Agri Networks, que tiene una página web y que sirve como un repositorio único de todos los proyectos que se han realizado y se están realizando para que precisamente se puedan ver ejemplos de otros proyectos a nivel de la Unión Europea y se pueda crear sinergias. En el contexto de España y en el contexto de la Política Agraria Común y de la PAC, ¿cómo se ha implementado la medida 16 de cooperación? Bueno, pues se ha implementado en los PDR. Tenemos 18 PDRs, 17 que son de las comunidades autónomas y el del Programa Nacional de Desarrollo Rural. En el Programa Nacional de Desarrollo Rural se han promovido las ayudas a la creación de grupos operativos superautonómicos y la ejecución de proyectos innovadores de interés general, y se ha presupuestado a través de 58 millones de euros. En cuanto a los programas de desarrollo rural autonómicos, pues las comunidades autónomas podían incluir esta medida de cooperación en sus programas de desarrollo rural, y se ha aplicado en 15 programas de desarrollo rural. De esa manera, pues se ayudaba a la creación de grupos operativos o a la ejecución de proyectos innovadores, dependiendo de cómo se hiciese la programación a nivel regional. Bueno, pues del total programado en España de ayudas a la innovación a través de esta medida 16, se ha programado más de 123 millones de euros en gasto público y se tenía como objetivo la creación de más de 900 grupos operativos. Bueno, el resultado está siendo, bueno, ya estamos a final de periodo y el resultado es muy, muy bueno. Hasta el momento ha habido muchísima respuesta por parte de los grupos operativos y mucha iniciativa, y se han creado ya hasta el momento más de 540 grupos operativos y se han ejecutado más de 470 proyectos, con lo cual ya llegaríamos a más de 1000 actuaciones dentro de las iniciativas de innovación. Bueno, pues ya metiéndonos más en lo que es el programa nacional, en el programa nacional que gestionamos desde nuestra subdirección, pues a lo largo del periodo se han ejecutado dos submedidas. La submedida 16.1, que es la ayuda a creación de grupos operativos supraautonómicos, y la submedida 16.2, que es la ayuda a la ejecución de proyectos. Entonces, como podéis ver a la izquierda, ha habido, en cuanto a la ayuda a creación de grupos supraautonómicos, se han creado 177 grupos operativos hasta el momento, a través de la convocatoria de 2016 y 2018, con unas ayudas de alrededor de 8,4 millones de euros. En cuanto a los proyectos, ha habido 3 convocatorias. Actualmente la convocatoria de 2020 está en propuesta de resolución provisional, con lo cual todavía no se ha cerrado, pero ya está, bueno, ya queda menos. Y en las dos anteriores, que fueron en 2018 y 2019, se financiaron 68 proyectos y se dieron unas ayudas de alrededor de 34 millones de euros. Vale, entonces así un poco resumen a nivel de resultados, pues dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, lo que son las ayudas de la innovación, el principal beneficiario han sido las pymes. Y lo que os he mostrado antes, pues podemos ver aquí que en la medida 16.1 de creación de grupos operativos, la ayuda media que ha debido por grupo operativo ha sido de alrededor de 40.000 euros. Mientras que en la 16.2, ay, perdón, no sé qué he hecho. Aquí. En la 16.2 de ayuda a la ejecución de proyectos, la ayuda media por grupo operativo ha sido de alrededor de 496.000 euros. En cuanto a la temática de bioeconomía, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, en las convocatorias que se han realizado hasta ahora, ha habido una financiación en la ejecución de 3,1 millones de euros. Y se han creado 27 grupos operativos a través de la medida de creación y se han ejecutado 4 proyectos. En esta, bueno, esto quiero reflejar que
que es a nivel de programación. O sea, estos resultados que os estoy dando dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, la financiación que ha habido orientada a bioeconomía, es a nivel de programación por estar directamente ligadas al área focal 5C dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Lo que no quiere decir que no haya otros grupos operativos o proyectos que estén actuando en temas relacionados con la bioeconomía y solapando con bioeconomía, pero que a lo mejor no hayan puesto, no hayan indicado que ese proyecto esté ligado al área focal 5, sino que pueda estar ligado a otro tipo de áreas focales y estar solapando con bioeconomía. Hasta las convocatorias que se han realizado hasta este año eran bottom-up, se decidían las temáticas y los grupos operativos proponían las temáticas. En esta última convocatoria, que os digo que está la propuesta de resolución, sí que ya se ha creado una línea estratégica de proyectos innovadores en bioeconomía circular, que está programada con 1,8 millones de euros. Bueno, después de haber hecho un poco el repaso general del contexto de la innovación, quería también resaltar la divulgación de resultados de ayudas a la innovación en la Asociación Europea de la Innovación, porque el objetivo no es solo que se creen grupos operativos, que haya un partenariado multiactor para poder resolver los problemas y necesidades del sector agroalimentario, sino que también hay que fomentar y hacerse cargo de poder compartir esa innovación y hacerla llegar a todo el sector para que todo el mundo pueda conocerlo y el sector en sí y no ve hacia adelante. Entonces, en este contexto de difusión, los grupos operativos tienen de hecho la obligación de difundir los resultados que obtienen, tienen unas fichas específicas para dar a conocer los resultados de sus proyectos y esas fichas se comparten a su vez con la red europea, que os hemos dicho, de Asociación para la Innovación y también la red rural nacional, de manera que esos resultados se difundan y se puedan compartir con todos. En cuanto a qué va a ser de las medidas de innovación en el futuro, en cuanto a la política agraria común, bueno, pues cuando en el cambio de periodo, en el próximo periodo 2021-2027, la innovación es un objetivo transversal en la política agraria común, con lo cual se va a fomentar y se va a implantar, se va a continuar con los proyectos de innovación de la EIP Agri y continúa su futura intervención su futura aplicación a través de la intervención de cooperación, que se puede encontrar en el artículo 71 del nuevo reglamento, futuro reglamento de la política agraria común. Entonces, este objetivo transversal de innovación va a buscar modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común de conocimiento, de la innovación y de la digitalización, dando un importante impulso a estos tres factores de compartir el conocimiento y la innovación y, de hecho, crear ya no solo fomentar la innovación, sino intentar impulsar estos nuevos ecosistemas de innovación y de conocimiento. Y bueno, así a nivel de general, aquí os estoy poniendo simplemente unos enlaces de interés a todas las páginas que puedan resultaros de interés para encontrar proyectos de grupos operativos de Horizonte 2020. Entonces, aquí podréis encontrar los enlaces a la Asociación Europea para la Innovación, a la Red Rural Nacional, a otras jornadas que se han hecho de intercambios. Y bueno, también la información que hay para la futura política agraria común y diferentes presentaciones informativas que ha habido de convocatorias de proyectos. Y a nivel de conclusión, pues simplemente hay que dejar claro que es una línea de ayudas que impulsa la innovación. Ha sido una línea de ayudas que ha sido nueva este periodo, pero como habéis visto, ha tenido muchísima acogida y se ha ejecutado muy bien. Es un instrumento muy relevante la innovación es un instrumento muy relevante para modernizar las explotaciones agrarias, el sector forestal y agroalimentario en el medio rural. Y en la futura política agraria común va a seguir siendo una herramienta fundamental, transformada o traducida a través del objetivo transversal de la nueva PAC,
Y en cuanto a las convocatorias de proyectos para la innovación, pues actualmente tenemos la convocatoria 2020, que ya acaba de salir la resolución provisional, y habrá próximas convocatorias a tener en cuenta también con el fondo Next Generation y la futura PAC 2023-2027. Y bueno, con esto concluiría así la contextualización de las ayudas a la innovación que hay actualmente y que, bueno, de dónde vienen todas las ayudas a los grupos operativos en el periodo actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Creo que ha quedado perfectamente claro. Además, tu presentación es estupenda, muy concreta y aprovecho ya para comentar que todas las presentaciones al finalizar la jornada se os compartirán para que podáis recuperar todos esos enlaces que os ha comentado Cristina. Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Vamos a dar la bienvenida en este caso a doña Begoña Pascual, jefa de área de la Subdirección General de Innovación y Digitalización del MAPA, y vamos a hablar con ella de la panorámica de la situación actual de bioeconomía en España. Begoña, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos, soy Begoña Pascual, soy jefa de área en la Subdirección de Innovación y Digitalización, y voy a intentar daros lo más breve posible una panorámica sobre la situación actual de la bioeconomía en España, y eso es porque también nuestra subdirección, aparte de llevar el tema de la gestión de las ayudas de la AI y AGRI, también somos los competentes en temas de bioeconomía en el ámbito competencial de nuestro ministerio. Entonces, en primer lugar, sí que querría clarificar y dar como iba diciendo, quería primero establecer un poco, para los que no estén familiarizados con el término de bioeconomía, definir su concepto, porque puede generar un poco de confusión. La bioeconomía al final aborda muchísimos sectores, es multisector, y para ello pues quiero definir tal cual aparece en la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Así, lo que establece esta estrategia es que la bioeconomía en España la vamos a comprender como un conjunto de actividades económicas que obviamente obtienen productos, servicios, que generan valor económico, pero la clave está en que utilizan como elementos fundamentales los recursos de origen biológico. Esa es la clave. Al final, de lo que estamos hablando cuando hablamos de bioeconomía es de los sectores de agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, tema forestal, bioproductos industriales, bioenergía. Y todo esto es importante puntualizarlo porque actualmente también se está utilizando mucho el concepto de economía circular, muy en boga, y al final se tratan de cosas distintas. La economía circular tiene otro enfoque, se centra sobre todo en la reducción de la generación de residuos, y cuando no pueden reducirlos o evitarlos, pues en tratar de que estos permanezcan en el ciclo productivo el máximo tiempo posible. Por tanto, al final, para muchos la bioeconomía lo que consideran es que sería como el segmento renovable de la economía circular, es decir, el que va metiendo dentro de ese círculo toda la parte de biomasa que luego irá circulando propiamente dicho. Entonces, al final la economía circular lo que se está incluyendo es también otros sectores que no son bioeconomía, sectores como el de la construcción, el de los bienes de consumo, el turismo, el tema textil, enfoques como el ecodiseño, todo eso se aborda también en economía circular y es importante pues matizar estas diferencias. Aquí lo que quiero reflejaros es que existe un marco estratégico sobre bioeconomía y también sobre economía circular a nivel europeo y también a nivel nacional. A nivel europeo, ya desde 2012 contamos con una estrategia europea de bioeconomía, que se desarrolló un poco para tratar de dirigir y orientar la economía europea hacia un uso mayor y más sostenible de los recursos renovables. Esta estrategia se actualizó en 2018, fundamentalmente para acelerar el despliegue de la bioeconomía y tratar de adaptarlo un poco a los acontecimientos que habían tenido lugar. Entre medias había habido el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc. Y entre medias, pues ha desarrollado también la Unión Europea unos planes de acción para la economía circular, que lo reflejo aquí precisamente por esta relación que comento que existe entre bioeconomía y economía circular. Ha habido una en 2014 y otra en 2020. También a nivel nacional se han ido desarrollando los Estados miembros sus propias estrategias nacionales. Hay 9 que ya cuentan con una estrategia nacional y hay otros muchos que están ahora mismo tratando de desarrollarlas. Nosotros en España contamos desde 2015 con una estrategia nacional. Fue desarrollada
por el entonces Ministerio de Economía y Competitividad, liderada por el INEA, y nuestro ministerio participó. Entonces éramos el Ministerio de Agricultura, de Pesca, Alimentación y también la parte de Medio Ambiente. Además, también a nivel de gobierno, el año pasado, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico también ha diseñado una estrategia centrada en la economía circular. Y, por supuesto, a nivel regional ha habido diversas comunidades autónomas que han ido desarrollando también pues, planes, estrategias en estas temáticas. Por ejemplo, la estrategia andaluza de bioeconomía. ¿Y cuál es el valor que tiene a nivel socioeconómico la bioeconomía en España? Pues bien, obviamente, como forma parte de la bioeconomía en la parte agroalimentaria y forestal, el principal valor va a venir dado por este sector, por los productos que en sí mismo genera, pero también por todo el aprovechamiento de otra serie de biomasa agroalimentaria y forestal que al final se valoriza también, que hay que transportarla, que hay que llevarla a la industria para que se valorice, y todo esto también en estas cadenas de valor se van generando riqueza, empleo, negocio, y al final la importancia de la bioeconomía es que ese negocio se desarrolla en el medio rural, con lo que contribuimos a dinamizar las comarcas rurales y a fomentar el desarrollo rural. Todo esto, ¿qué representa a nivel de números? Bueno, tomando los datos de la JRC en 2017, esto supone 1,4 millones de empleos, unos 65 billones de euros de valor añadido y 219 billones de euros de volumen de negocio. Lo cual pues, hace que nos movamos pues, a nivel de la Unión Europea entre un 8 y un 11%, como veis, y hace que estemos pues, entre los cuartos, los quintos estados miembros en cada uno de estos aspectos. Y como veis en los quesitos, el principal sector que aporta empleo y valor añadido y volumen de negocio en España es el sector agroalimentario. Esta foto cambia según Estados miembros. En Finlandia el principal es el forestal, por ejemplo. Aquí también quiero reflejar un tema importante que es el valor medioambiental, porque al final con la bioeconomía estamos tratando de sustituir, de fomentar los recursos de origen biológico y sustituir los de origen pues de combustibles de origen fósil o productos que generados por plásticos, etcétera. Entonces, al final estamos promoviendo una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y también tiene un efecto medioambiental positivo, porque al final podemos valorizar también residuos que son potencialmente pues, más peligrosos, como por ejemplo deyecciones ganaderas, darles otros usos. Al final esto tiene un impacto positivo. Aparte pues, del impacto positivo en los ecosistemas, pues, por ejemplo, derivados de la gestión forestal sostenible, pues que puede contribuir también a reducir, por ejemplo, la incidencia de incendios forestales. Entonces, ¿cuál ha sido el principal apoyo que tiene la bioeconomía en este periodo y en el futuro? En este periodo ha sido fundamentalmente la PAC a través de los programas de desarrollo rural y también con el programa de I+D+I de la Unión Europea de Horizonte 2020, en el Reto Social 2 y con la iniciativa de la BBI-JU. En el próximo periodo se mantienen estos apoyos con sus ligeros cambios, nombres, etc. Pero se incluyen dos nuevas ruedas motrices, que es el Pacto Verde de la Unión Europea, que aquí nos afecta por varias vías. Por un lado, la estrategia de la granja a la mesa, que se dirige fundamentalmente al sector agroalimentario, la estrategia de biodiversidad, con mayor incidencia quizá en la parte forestal, y toda la parte energética también, que incluye el Pacto Verde. Y la otra rueda motriz que inunda nuestras vidas actualmente, que es la pandemia, el COVID-19, y en definitiva los fondos que ha puesto la Unión Europea, el Next Generation de la Unión Europea, que al final lo que permite es no solo establecer un instrumento de recuperación para paliar los daños de la pandemia a nivel socioeconómico, sino también se está focalizando los Estados miembros en hacerlo a través, pues, destinando estos fondos para los temas digitales, ecológicos, en los cuales la bioeconomía pues, tiene una oportunidad también. Quiero daros una panorámica de qué es lo que de los apoyos que ha tenido la bioeconomía dentro de la PAC en el periodo actual. Como he dicho, es fundamentalmente a través de los PDRs. También Cristina lo ha comentado que, bueno, a nivel programático, el Reglamento de Desarrollo Rural establecía áreas focales y hay uno muy centrado en bioeconomía, que es el área focal 5C. Pues bien, lo que hemos programado, los 18 programas de desarrollo rural que hay en España, es alrededor de 105 millones de euros en este área focal, de gasto público total.
Es decir, que al final es como un 0,9% de todo el dinero destinado a los PDRs en España. Puede parecer poco, pero si veis en la foto de los Estados miembros, pues al final nos movemos en términos similares con Estados miembros de nuestro entorno. Francia está en un 0,8%. Y bueno, más allá de estas cifras, ¿en qué realmente se están gastando este dinero? Pues fundamentalmente en España, dentro de los PDRs, es en las inversiones forestales, también en la medida de inversiones y, por ejemplo, los grupos operativos al final los encontraríamos dentro de la medida 16 que ha comentado Cristina, que quizá, pues mira, representa solo un 9% a nivel cuantitativo, pero muchas veces también la importancia es la cualitativa, ¿no? De lo que realmente se está aportando. Y a nivel de Horizonte 2020, pues bien, los resultados que estamos teniendo como país, España, en el reto social 2, que es donde están los temas agroalimentarios y la bioeconomía, está siendo muy positivo. Con los datos que tenemos del 14 al 2019, que creo que en el 2020 van a ser aún mejores, somos ya el cuarto país por retorno. Es decir, que tenemos un importante retorno a nivel de subvenciones y existe una elevada participación de nuestras entidades, de las entidades españolas en estas actividades de I+D+I. Esto es muy importante porque se está generando un germen que además va a poder continuar en el próximo periodo, porque Horizonte 2020 pasa a ser Horizonte Europa y además se le dota de mayores fondos, va a tener 10.000 millones de euros, para lo que ahora pasará a ser Clúster 6, antes era Reto Social 2, donde se va a encontrar la bioeconomía. Por tanto, el apoyo a la bioeconomía va a continuar. Y a nivel de la PAC, bueno, en el próximo periodo la bioeconomía se tiene muy en cuenta. Fundamentalmente la han incluido dentro del objetivo específico 8. Pero como he dicho antes, la bioeconomía es multisectorial, así que nos encontramos con que la energía renovable se aborda en el objetivo 4, la parte forestal se aborda en el OE 8, pero también en los medioambientales, el desperdicio alimentario en el 9 y tenemos también el objetivo transversal, donde estaría la innovación, grupos operativos en bioeconomía, que al final, como los que se van a contar en esta jornada. Y por supuesto también, si bioeconomía es el sector agroalimentario, pues al final la PAC está en el sector agroalimentario se va a ver influido y la bioeconomía, por tanto, también en todos los objetivos, en los 9. Ahora bien, en el próximo periodo de la PAC hay un cambio a nivel metodológico. Ahora nos piden que sea un enfoque estratégico. Todos los Estados miembros hemos estado trabajando durante los 2 últimos años y seguimos trabajando en diseñar el plan estratégico de la PAC. Lo que tenemos que hacer, nos ha pedido la Comisión Europea, es trabajar por objetivo específico y hemos estado haciéndolo en los últimos 2 años para desarrollar un análisis de situación de partida por objetivo, a partir de la cual diseñábamos la DAFO y definíamos unas necesidades y en base a esas necesidades poder diseñar y decidir qué estrategia de intervención, para luego poder plasmarlo en un plan estratégico que precisamente queremos presentarlo a nivel país a lo largo de este año 2021, para que la Comisión Europea lo apruebe en 2022 y pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Todo este trabajo se está realizando, por supuesto, de manera transparente, participativa, con comunidades autónomas, agentes interesados, OPAs. Y de manera concreta, la parte de bioeconomía, nuestra subdirección ha sido justo la coordinadora del objetivo específico 8, donde, como veis, no solo se aborda bioeconomía, sino también otra serie de aspectos. Entonces, hemos hecho un documento de situación de partida, donde, bueno, hemos tratado de hacerlo de una manera muy resumida en la caracterización de la bioeconomía. No podía ser una tesis doctoral. Incluso intentando no ser una tesis doctoral, salen documentos de más de 100 páginas. Entonces, eso también quiero que lo tengáis en cuenta. Está publicado la versión provisional de junio, pero seguimos trabajando en nuevas versiones para tratar de actualizar. En base a esta información que habíamos recopilado, diseñamos una DAFO, también teniendo en cuenta o tratando de acordar una serie de redacción con las comunidades autónomas y con el sector. Y en base a esta DAFO hemos diseñado una serie de necesidades. Como veréis, quizás sean muy amplias, pero es que tenían que serlo así para poder dar pie a luego diseñar una serie de intervenciones. Por eso veréis que está enfocada al aumento de inversiones. ¿Por qué? Porque luego queremos dar pie a poder diseñar intervenciones de inversiones, que habéis visto que han sido las fundamentales en el periodo anterior. Y en la segunda necesidad veréis que está enfocada a la formación, divulgación, innovación, precisamente para poder luego programar el tema de la innovación de la IP Agri, el asesoramiento, etc.
Ahora mismo, ¿en qué estamos? En el diseño de intervenciones. Tratamos de... vamos a ver que existe cada vez mayores posibilidades para abordar la bioeconomía en el PEPAC. ¿Por qué? Porque cada vez hay una mayor ambición medioambiental en la PAC. Y al final la bioeconomía para ella es una oportunidad. Por ejemplo, en ayudas directas dentro de los ecosquemas, pues hay posibilidad de apoyarlo. Por ejemplo, se está barajando un ecosquema relacionado con la valorización de restos de poda o restos de cosecha que no se estaban valorizando, pues para hacerlo para una valorización energética o compostaje, etc. Dentro de desarrollo rural, el menú de medidas va a mantenerse, sobre la cual se va a poder programar la bioeconomía, y también existe la posibilidad en los apoyos sectoriales. En definitiva, yo creo que es importante para nosotros como país tener en cuenta que la bioeconomía sostenible, por supuesto, tiene un importante valor económico, social, medioambiental. Es lo que nos va a permitir abordar temas como la transición energética, la circularidad, la industrialización, el reto demográfico. Es importante que el potencial biomásico que tiene España se valorice, sobre esto profundizará Margarita, y es importante porque además nosotros somos el principal país, el segundo país en superficie forestal, por ejemplo, con 27 millones de hectáreas. Somos el primer país en producción de aceite de oliva, en superficie de viñedo, en producción de porcino, de los principales productores hortofrutícolas. Esto genera el producto en sí mismo, pero también mucha biomasa que podemos valorizar. Existe el marco estratégico, lo habéis visto, a nivel de estrategias y de fondos. Pero yo creo que es importante que también tengamos en cuenta que es necesario profundizar en la colaboración entre actores, porque aquí las cadenas de valor incluyen al sector productor primario, pero también al sector industrial, al energético. Hay que conectarlos al consumidor, por supuesto. Hay que incidir en la formación y en el asesoramiento para dar a conocer estas posibilidades que ofrece la bioeconomía. Y hay que seguir, por supuesto, seguir fomentando el I+D+I, la innovación, grupos operativos y transferencia de conocimiento con jornadas como la de hoy. Así que, en definitiva, eso es lo que quería transmitiros de una manera muy condensada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Continuamos con la jornada y vamos a dar la bienvenida, en este caso, a Margarita de Gregorio. Seguimos en el contexto y situación de bioeconomía. Ella es coordinadora de la Plataforma Tecnológica y de Innovación Española Biomasa para la Bioeconomía, Bioplat, y nos va a hablar de la bioeconomía en España, potencial y oportunidades. Buenos días, Margarita. Buenos días, Carlos. Buenos días a la subdirección, a todos los participantes. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Gracias al equipazo que hay en la subdirección de Innovación y Digitalización del Ministerio. Es pionero en España compartir experiencias de innovación a cualquier nivel. Nosotros que trabajamos en innovación es algo que siempre hemos buscado y entonces agradecemos este tipo de iniciativas pioneras en España, repito, porque es muy complicado que lo que se investiga, que lo que se desarrolla, que en lo que se innova se ponga en conocimiento del resto para hacer esa transferencia del conocimiento. Entonces, enhorabuena por la iniciativa y enhorabuena también por el trabajo, y tenemos una gran suerte de contar con esta subdirección pues para implementar la bioeconomía en España. Gracias por todo el trabajo que se está desarrollando y por toda la implicación. Muchísimas gracias a ti, Margarita, de parte de todo el equipo, por supuestísimo. Y nada, cuando quieras podemos empezar. Muy amable. Bueno, pues hablo en representación de la Plataforma Española de la Biomasa, Biomasa para la Bioeconomía. Bioplat lleva desde el año 2006 ya trabajando por maximizar la valorización de las biomasas en España, por implementar la bioeconomía en España, y hoy vamos a dar una visión, además rápida, porque estamos ya un poquito más de tiempo, sobre el potencial y las oportunidades que representa la bioeconomía en nuestro país. Vamos a hablar del potencial de biomasa que hay, de la situación que tenemos respecto a la Unión Europea, de la evolución del sector, de la I+D+I en bioeconomía, y luego unas pequeñas reflexiones y conclusiones finales para que un poco todos también pensemos y sigamos caminando juntos en el avance del sector. Ya ha explicado Begoña qué es la bioeconomía. La bioeconomía es
todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos crear a partir del aprovechamiento, de la valorización de los recursos orgánicos, de los recursos, bueno, de todo lo que al final tiene esa componente de carbono orgánico, esa componente orgánica y sobre todo Europa está tratando de impulsar la bioeconomía pues porque tiene unos, digamos, efectos colaterales muy positivos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, para gestionar los recursos naturales de forma sostenible, reducir la dependencia de los recursos no renovables. Vamos a tratar de sustituir ese carbono no renovable en bioenergía, en biocombustibles, en cualquier material o producto por carbono renovable, por un carbono renovable que viene de recursos propios, locales, como son las biomasas, para tratar de adaptarnos al cambio climático y para reforzar la competitividad europea y crear empleo. Se ha deslocalizado mucha industria de Europa a terceros países y ahora interesa volver a industrializar y volver a generar y mantener empleos en territorio europeo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos en la bioeconomía? ¿Qué es lo que nosotros valorizamos? ¿Con qué generamos estas capacidades, ¿no? Bueno, pues con todo lo que son las biomasas agrícolas, bien restos de cultivos, de cosechas o bien cultivos dedicados a biomasa. Hay que hablar de los cultivos dedicados a biomasa. Es muy importante contar con estos cultivos dedicados que no tienen que ser especies alimentarias, que no deberían competir con los terrenos agrícolas para fines alimentarios, pero que sí que deberíamos cultivar en otro tipo de terrenos y otro tipo de especies para garantizar el suministro continuo de las instalaciones de valorización. Lo mismo las biomasas forestales, cultivos dedicados también forestales, restos, aprovechamientos forestales, biomasas ganaderas, todo lo que son las deyecciones animales, biomasas domésticas, las que proceden de los residuos sólidos urbanos. Entre un 50 a 60% de lo que está en la bolsa de la basura es orgánico, es biomasa, es renovable y deberíamos valorizarlo. Biomasas industriales, todos los residuos y subproductos procedentes de los ciclos productivos de la industria agroalimentaria, de las industrias forestales. Todo esto también es potencialmente utilizable, potencialmente valorizable y encima es que va a haber que hacerlo, va a haber que cerrar esos ciclos productivos en esta década para avanzar en la economía circular. Todo lo que son las biomasas acuáticas, las algas, los residuos biológicos procedentes de la pesca y de la acuicultura. Una pregunta recurrente que a nosotros nos hacen en todos los foros en los que participamos o con las administraciones públicas con las que nos reunimos. ¿Pero hay biomasa suficiente en España para poder valorizar, para poder generar a gran escala bioenergía, biocombustibles, bioproductos? No es que haya biomasa suficiente en España, es que sobra biomasa en España, es que tenemos la biomasa en España infrautilizada. Begoña en su intervención ha dado una serie de datos, pero es que España es un país muy forestal. El 57% de nuestra superficie es forestal. Somos el tercer país de Europa en superficie forestal arbolada, solo por detrás de Suecia y Finlandia. Somos el país de Europa con un mayor incremento de superficie de bosques. La media europea está de crecimiento anual en un 0,51 y nuestros montes crecen en un 2,19%. La tasa de extracción de biomasa de nuestros montes de madera es un 41% aproximadamente, mientras que en Europa están extrayendo una media del 69%. Y la posibilidad anual de cortas pues viene a ser unos 46 millones de metros cúbicos y estamos cortando alrededor de 19 millones de metros cúbicos. Hablando de especies comerciales, de especies que podríamos aprovechar, aparte de todo lo que tiene que ver con la gestión sostenible de los montes, todos esos subproductos, esos residuos que salen de esa gestión sostenible de esos montes que podemos utilizar para generar estos productos derivados de la bioeconomía. Además, España es el primer productor mundial de aceite de oliva, generamos más de 2 millones de toneladas de subproductos y residuos anualmente, el primer productor de ganado porcino de Europa, con más de 28 millones de cabezas en más de 90.000 explotaciones que hay ahora mismo en España, el mayor viñedo de Europa. Estamos entre los principales exportadores de hortofrutícolas con Almería y con toda la huerta de Levante. Entonces, España, al final, con estos números nos convertimos en el tercer país europeo por recursos absolutos de biomasa y estos recursos están
infrautilizados. No estamos utilizando estos recursos. Estos recursos estamos dejando que se quemen indiscriminadamente en los campos, que se quemen indiscriminadamente en los montes, montes que están impenetrables porque llevamos sin entrar en los montes desde que nuestros abuelos fueron abandonando los pueblos hace 30, 40 años sin pastoreo, sin entrar a por leña a los montes. Ya no penetramos en esos montes hay que entrar en ellos, hay que cuidarlos, hay que gestionarlos de manera sostenible. Y luego, bueno, pues con muchos residuos de la industria, pues que bien se lixivian, generan emisiones, y todo esto que está generando pues estas complicaciones y estos enormes problemas medioambientales deberíamos valorizarnos energéticamente. ¿Cómo estamos en España respecto a Europa? No tenemos rankings de cómo estamos en bioeconomía en general ni en la producción de bioproductos, pero sí cómo estamos en generación de bioenergía. Estamos entre las posiciones séptima, octava, novena en generación de energía a partir de biomasa sólida, en generación de energía a partir de biogás. En esta diapositiva vemos cómo el consumo de biomasa per cápita está muy por debajo del resto de Estados miembros que tienen menos recurso que nosotros biomásico, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es una situación muy mejorable y aunque la tendencia y la evaluación tendencial es positiva en Europa, cada vez estamos utilizando más estas biomasas, realmente en España tenemos que aumentar nuestra capacidad de movilizar biomasa, de acceder a esas biomasas y de conseguir valorizar esas biomasas. Primero, por evitar potenciales problemas medioambientales que estos residuos pueden generar, y también para generar otras alternativas que vamos a ver en mi presentación, que son muy interesantes y que ayudan a cumplir los objetivos de políticas energéticas, medioambientales, relacionadas con el reto demográfico, con la dinamización socioeconómica del medio rural, y esto se puede hacer, tenemos los recursos para hacerlo. Acaba de sacar la Unión Europea, la Comisión Europea, el JRC, unos escenarios de cómo puede evolucionar la bioeconomía en la Unión Europea. Está aquí vinculado, en esta imagen se hace clic y se llega, pero al final, bueno, aquí hay mucha información. Nos quedamos con el escenario, es el que la Comisión Europea ve más factible. Hagámoslo juntos. El escenario hagámoslo juntos tiene que haber una acción política, tiene que haber una voluntad política, una serie, ¿no?, de instrumentos, de políticas, de medidas que permitan que avancemos en la bioeconomía, pero también tiene que haber un compromiso social. Nosotros como sociedad también podemos fomentar el avance de la bioeconomía con nuestras decisiones de consumo, con lo que nosotros consumimos, lo que nosotros compramos. Eso es muy importante. Tenemos que ir en paralelo, tanto la acción política como la acción social. Entonces, bueno, tenéis aquí esta información para verlo, es muy interesante. Por supuesto hay que aumentar la ambición, tanto a nivel político, pero también a nivel personal. Nosotros como sociedad también tenemos que ser mucho más ambiciosos en cuanto al tipo de energía que consumimos y en cuanto al tipo de alimentación que consumimos, al tipo de productos, de materiales que utilizamos, porque en nuestras compras estamos dirigiendo también la producción de las empresas. ¿Cómo podemos avanzar en la bioeconomía? ¿Cómo podemos avanzar en la bioeconomía en España? Nosotros en Bioplat hemos publicado recientemente, hace pocos meses, la Agenda Estratégica de Investigación y de Innovación del sector de la bioeconomía en España, y en esta agenda estratégica al final estamos marcando la senda, la hoja de ruta a partir de la cual podemos avanzar en esta década para seguir implementando la bioeconomía en España. Es la primera vez que se publica una hoja de ruta de la evolución de la bioeconomía en España. Estamos muy orgullosos de ello y ha sido gracias a los más de 300 miembros que forman parte de la plataforma, tanto empresas como universidades como centros tecnológicos. Muchos estáis conectados y la verdad es que estamos satisfechos y ahora estamos trabajando muy duro para realmente avanzar en estas líneas. Líneas de investigación, de innovación, tanto en el área de las materias primas para optimizar la identificación, la obtención y la movilización de materias primas biomásicas para generar bioenergía y bioproductos, como en el área de bioenergía para extender y optimizar la respuesta técnico-económico y medioambiental de los procesos que intervienen en la generación de bioenergía y biocombustibles a todos los ámbitos: térmico, eléctrico, biocarburantes, vectores bioenergéticos como el biogás, el biometano, el biohidrógeno,
en todo esto que está todos los días en los medios, está la biomasa detrás y tenemos potencial para avanzar y para ser la tercera, al menos la tercera energía renovable en el mix energético nacional. Y lo mismo en investigación e innovación en bioproductos. Necesitamos avanzar para conseguir una producción sostenible y competitiva a escala comercial de estos bioproductos, de bioproductos que sean sostenibles, que su ciclo de producción, además de ser bioproductos renovables, puedan ser biodegradables y que su ciclo de producción al final también sea sostenible frente a las alternativas, digamos, fósiles o convencionales, ¿no? Estamos hablando de aditivos alimentarios, de aditivos zootécnicos, de ingredientes alimenticios con propiedades saludables, de ingredientes activos farmacéuticos, de ingredientes cosméticos activos, biofertilizantes, bioestimulantes, biopesticidas, todo lo que es la lucha natural contra las plagas, bioproductos naturales, biochar y carbón activo, bioplásticos, monómeros, polímeros, biodisolventes. Todo esto podemos hacerlo a partir de la biomasa que tenemos en nuestros territorios, que es biomasa local. Tenemos que avanzar también en todo el concepto de biorefinería. No pensemos en una biorefinería como una instalación que ponemos singular en el territorio en la que podemos generar bioenergía y bioproductos, que también. Pensemos en primera instancia en las biorefinerías que ya están funcionando y que ya pueden penetrar en las industrias que tenemos en España. Todo lo que es cerrar ciclos productivos, por ejemplo, en la industria alimentaria, todas las corrientes de subproductos y residuos de esa industria que podemos cerrar en la misma industria, que podemos utilizar para generar calores de proceso, para generar componentes, que nos va a ayudar además a diversificar, a tener la oportunidad de producir otro tipo de materiales o de componentes alimenticias, que además nos va a ayudar eso, pues a diversificar nuestro negocio. Y ese es el concepto de biorefinería que nosotros entendemos que tiene que consolidar en esta década, cerrar estos ciclos productivos en estas industrias. España, ¿por qué tiene una posición estratégica para el desarrollo de la bioeconomía en todos estos ámbitos que ponemos aquí, tanto en algas como en la parte de fertilizantes, bioestimulantes, biopesticidas, la descarbonización de la aviación, en todo lo que es la biotecnología, la mejora vegetal, en las refinerías, en la parte de los residuos domésticos, en el biogás, bioplásticos, en todo lo que es también la generación de bioenergía? ¿Por qué? Pues porque tenemos una enorme cantidad de recursos orgánicos y una capacidad también para desarrollar nuevas especies con la mejora vegetal, con la biotecnología, estos cultivos dedicados tan importantes para asegurar el suministro de las instalaciones, aparte de las biomasas que podamos conseguir de las áreas de aprovisionamiento de las instalaciones de valorización. Porque existe interés privado, hay disposición para invertir, porque existe un contexto político y nacional europeo favorable ahora mismo, tenemos las políticas, se nos están alineando las estrellas, tenemos muchas políticas en búsqueda de, pues todo lo que tiene que ver con la ambición climática, también con el reto demográfico, con la transición justa. Todo esto se está alineando y nos está generando un camino que no será fácil, porque en biomasa no hay nada fácil nunca. Nuestro sector tiene una marcada componente industrial y nunca hay nada fácil. Necesitamos conseguir nuestras materias primas para la valorización, pero sí que se nos está un poco, digamos, abonando el camino para poder evolucionar. Y luego, previsiblemente, pues va a haber disponibilidad presupuestaria, más allá de lo que han comentado desde la Subdirección General ahora mismo, también todo lo que es el Next Generation. Entonces, bueno, tenemos aquí un panorama, no vamos a decir, sería ilusionante, ¿no? Tenemos una ventana de oportunidad para avanzar. Tenemos la necesidad de crear y mantener empleos en esta transición justa para territorios que otras alternativas se están desmantelando. La bioeconomía no resolverá todos los problemas, pero sí que puede representar una alternativa seria, comprometida para mantener muchos puestos de trabajo y para reconvertir áreas, ¿no? Ahí todas las plantas térmicas de carbón están en áreas muy forestales. Ahí se puede trabajar mucho con formación, con esta reconversión, ¿no? Y además tenemos la necesidad de crear industria local, difícilmente deslocalizable, aumentar el valor añadido bruto, ¿no?, que dicen los economistas, aumentar esta riqueza y dinamizar este medio rural. La clave de nuestro sector no está ni siquiera está en todo el valor que nosotros producimos generando bioenergía y generando bioproductos. La clave de nuestro sector está en la capacidad que tenemos de inducir valor, tanto en el ámbito medioambiental
como en el socioeconómico, como en el energético, la capacidad que nosotros tenemos para contribuir a los objetivos de políticas esenciales y estratégicas para nuestro país, tanto a nivel nacional como a nivel de los territorios, a nivel local. Tenemos que ser capaces de poner en valor estas capacidades de inducir beneficios que tiene nuestro sector. Ya lo que comentaba, una serie de conclusiones, de reflexiones finales, de por qué estamos convencidos de que la bioeconomía se va a continuar implementando en España, de que estamos aumentando además también nuestra masa crítica, ¿no? Esta capacidad que tenemos para convertir residuos potencialmente peligrosos en recursos, de cerrar ciclos productivos, nos va a abrir la puerta de muchos negocios, de muchas industrias, de muchos sectores donde la bioeconomía, donde vamos a ir penetrando, donde nos vamos a ir imbricando a lo largo de esta década. Todo lo que tiene que ver con el ahorro y el tratamiento en la gestión de los residuos. Cada vez tenemos más presión por gestionar adecuadamente nuestros residuos porque llegue la menor cantidad nula de materia orgánica a vertedero. Para eso está la bioeconomía, para eso estamos nosotros, para impedirlo y para valorizar a toda la cadena de valor. Toda la enorme capacidad de generación y mantenimiento de empleos vinculados al suministro. Nosotros nos diferenciamos de otras tecnologías porque no llegan los recursos espontáneamente, tenemos que ir a extraerlos y eso genera y mantiene mucho empleo. Todo lo que tiene que ver con la generación de ahorros en compras de derechos, dinamización del medio rural, contribuir a la España vaciada y también contribuir a una transición energética justa e inclusiva en estas regiones. En definitiva, estas ventajas que van más allá de lo que es la producción de bioenergía y bioproductos, pues puede inducir estos beneficios estratégicos para las regiones y entendemos que estos nuevos modelos sostenibles, socioeconómicamente tractores de bioeconomía, tienen mucho que decir en esta década. Os invitamos a participar en un webinar que celebramos la semana que viene, el día 27, donde vamos a hacer foco en estos modelos productivos sostenibles de bioeconomía. Cómo me va a merecer la pena que los fondos de recuperación apuesten por la bioeconomía en esta década y estáis todos invitados a participar. Hablaremos de aviación, hablaremos de algas, hablaremos de biorefinerías, de residuos. Entonces, bueno, esperamos que continuéis en el sector, que sigáis avanzando, que sigáis ilusionados, esperanzados, porque la bioeconomía tiene mucho que decir en España. Muchas gracias a todos. Segurísimo que sí, Margarita. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y sobre todo por toda la información que nos has trasladado. Muchas gracias, de verdad.